Un saludo a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Aportes de la Historia. Mi nombre es Daniel Virgili y en este primer capítulo vamos a abordar a los pulperos como objeto de estudio. Como siempre lo vamos a hacer desde un texto. El elegido es Transitando por el Sendero de la Prosperidad, escrito por Vanessa Belich y quien les habla. Es un capítulo del libro Pulperos y Pulperías de Buenos Aires, 1740-1830, dirigido por Carlos Alberto Mayo. Bueno, vamos al tema. Iniciando el tema, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quiénes eran los pulperos? ¿Dónde los ubicaríamos en la estructura social colonial? De origen peninsular en su mayoría, sin olvidar un alto porcentaje criollo, obviamente no pertenecían a la élite, pero tenían un nivel económico nada despreciable. Si pensamos en la élite colonial, lo primero que nos viene a la mente son los empresarios coloniales. Bien, los pulperos podrían ser caracterizados como los pequeños empresarios coloniales. Conformaban los estratos inferiores del sector mercantil. Si pensamos en la sociedad rioplatense, donde el peso estaba en el poder económico antes que la cuestión racial, como en otros virreinatos, nos damos cuenta que su situación era bastante interesante. No tienen estudios formales de economía, pero la práctica mercantil les ha avivado los instintos. Siempre atentos a la oportunidad de algún nuevo negocio. Nunca hay que perder de vista que son hombres de comercio. Se podría decir con un espíritu empresario protocapitalista. Si miraban para arriba, tenían a quien imitar en sus estrategias para cimentar su posición socioeconómica. El concepto clave en este tema es el de diversificación, imitando a sus primos mayores, los tenderos y mercaderes de la élite. Ante todo, invertían en ampliar sus comercios y mejorar sus casas, en los materiales de construcción, por ejemplo, pasar del adobe al ladrillo. Luego, sumaban habitaciones para alquiler, desarrollaban quintas, donde cultivaban los productos que más tarde venderían en sus comercios, los cuales van desde frutales hasta hortalizas, y también compraban esclavos. Inversión que compartían con otros comerciantes menores como los panaderos, por ejemplo. Pero ¿los querían como estos últimos para trabajar en su comercio? No. Los dependientes de pulpería eran hombres libres. Sí, los empleaban en tareas domésticas y a su vez también resultaban un signo de estatus para su amo. Claro que en un número mucho más limitado. Prácticamente ninguno superaría las 2 unidades, pero el 34% es poseedor, superando al resto del grupo mercantil minoritario. Podríamos decir que en su mayoría tenían asegurado un buen pasar. Los menos fracasaban, pero esto no significaba que entrasen al círculo de la élite. Salvo algún caso excepcional, como nos relata Sebrelli en su obra La saga de los Anchorena, basada en el caso de Juan Esteban de Anchorena, que con 16 años llega desde Pamplona, entra como dependiente de pulpería, aprovecha la vía matrimonial para escalar de estatus social, mejorar su círculo de sociabilidad hasta convertirse en estanciero y personaje con mucho poder en la élite de la sociedad independiente y fundando todo un linaje en nuestra aristocracia criolla. Susan Sokolow definió a los miembros de la élite porteña indicando que eran hombres urbanos con intereses urbanos. Y esto explicaría el perfil de los pulperos, ya que al igual que sus colegas en el resto de América colonial, siguieron las estrategias de la élite local. Por lo tanto, sus inversiones no se focalizaron en el ámbito rural. Todo esto se sintetiza en la caracterización que hizo Carlos Mayo sobre el grupo, señalando: en definitiva, el pulpero de Buenos Aires era un personaje urbano, en todos los sentidos posibles. Vivía en la ciudad, en ella tenía su negocio, allí invertía sus ganancias y llevaba su vida pública y privada. Hasta aquí el abordaje de este capítulo. Gracias por acompañarnos. Si les gustó, pueden suscribirse al canal y darle un like al video. Nos estaremos viendo en otro encuentro.